Seguimos con el siguiente vídeo. La religión. Los egipcios, al igual que los mesopotámicos, eran politeístas. Los dioses, al igual que en la religión mesopotámica y en la mayoría de las religiones politeístas, estaban emparentados entre sí, eran prácticamente de la misma familia, ¿bien? Y estos dioses egipcios se representaban con cuerpo humano, pero con cabeza de animal o incluso con cabeza representando objetos, ¿vale? Cada ciudad del imperio egipcio va a estar protegida por un dios protector. Bien, bien, dentro de la religión tenemos que hablar de la importancia que daban los egipcios a la vida después de la muerte. Bien, a ese proceso espiritual que nos vamos a encontrar. El espíritu de los difuntos, el Ka o Ba, como se llamaba en esta época, necesitaba un cuerpo, aparte de sus posesiones, de los utensilios, de las armas que tenía durante su vida terrenal, porque pensaban que le iba a hacer falta en la vida al más allá, ¿vale? Por lo tanto, era muy importante enterrar a la gente, ¿bien? A esas personas, sobre todo las personas más importantes. ¿Cómo conservaban el cuerpo para el más allá? Mediante la momificación, ¿vale? Posteriormente ponían el cuerpo de esa persona fallecida en un ataúd decorado, denominado sarcófago, ¿bien? Ese sarcófago, a su vez, se situaba en la tumba, dentro de un edificio. Si estamos hablando de faraones, pues por ejemplo, en un primer lugar en las mastabas o en las pirámides o incluso en los hipogeos. Y además se depositaban junto al sarcófago ese ajuar funerario compuesto por las diferentes útiles, utensilios que iban a necesitar en su vida en el más allá. Bien. Posteriormente realizaban dibujos en la tumba. Más que dibujos, lo que hacían era escribir o llevar a cabo una serie de textos jeroglíficos que invocaban al libro de los muertos, que a su vez iban a ayudar al difunto a pasar el juicio de Osiris, que posteriormente vamos a explicar. Bien, también ponían esculturas de sus esclavos para que tras su vida en el más allá, estas figuras se reviviesen, se reanimasen y les sirvieran también en esa vida de ultratumba, ¿vale? Aquí tendríamos esos ejemplos de momificación de momias y los sarcófagos donde iban enterrados, así como el ajuar funerario. El ajuar funerario, que podían ser joyas, que podían ser objetos que le ayudaran en ese tránsito hacia el más allá, y también con armas, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que se hace para que para que el cuerpo de estos fallecidos no se degrade mucho, no se pudra, ¿no? Pues básicamente se les extraía prácticamente todos los órganos, excepto el corazón, ¿bien? Y sobre todo las vísceras más importantes se van a colocar en una serie de recipientes denominados vasos canopos, que van a ser enterrados posteriormente junto con el sarcófago y la momia en la tumba, ¿bien? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace con los cuerpos? Se intenta deshidratar, ¿vale? Se deshidrataba con un líquido denominado natrón. Cuando el cuerpo había perdido toda la humedad, se rellenaba con serrín, ¿bien? Posteriormente se le vendaba, se le convertía en esa momia y se introducía dentro del sarcófago junto con los vasos canopos, ¿bien? Finalmente, como hemos dicho, o bien en un papiro, o bien en algún lugar de la tumba, se transcribían algunos fragmentos mediante escritura jeroglífica del libro de los muertos, que ayudaría a superar lo que se conoce como el juicio de Osiris, que sería este. Según la creencia egipcia, ya sabemos que existía una vida después de la muerte, ¿bien? Entonces, cuando alguien moría, el dios Anubis lo que hacía era llevar al fallecido ante Osiris, ¿bien? Para ver si era digno de vivir en el paraíso junto con los dioses, o si había sido pecador, que no fuera capaz de pasar a ese paraíso, y por lo tanto se quedara como una especie de infierno. Bien, ¿cómo se llevaba a cabo este juicio de Osiris? Delante del rey Osiris, atraído por el dios Anubis, básicamente lo que nos vamos a encontrar es una balanza. En cada uno de los platillos de la balanza se coloca, bien, el corazón del fallecido, y en el otro una pluma.
es algo simbólico, eso lo tenemos que comprender, es algo simbólico porque es una ceremonia que se llevaba a cabo tras la muerte, ¿bien? Pero era la mitología, eran las leyes que establecieron los sacerdotes para, se puede decir que controlar a la población, para que cumpliera con sus obligaciones y no fueran violentos. Es decir, una serie de normas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría? Si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que que el fallecido había sido pecador y por lo tanto no podía entrar en el reino de Osiris. Si era al contrario, si la pluma pesaba más que el corazón de la persona fallecida, significaba que era una persona justa y por lo tanto podía vivir eternamente en el paraíso. Bien, aquí tendríamos pues esos elementos del juicio de Osiris, una serie de escenas del juicio de Osiris. Bien. Bueno, vamos a continuar con el arte de las civilizaciones fluviales. Bien, empezamos con el arte en Mesopotamia, en la última parte que hemos visto, y sobre todo vamos a empezar por la arquitectura en Mesopotamia. Bien, nos vamos a encontrar con que el principal elemento constructivo que se va a utilizar en Mesopotamia va a ser el ladrillo, es decir, una pieza de barro cocida en un horno, por lo que se endurece y por lo tanto se hace más resistente, aunque el paso del tiempo lo que va a ser prácticamente deshacer esos ladrillos. Bien, ¿esto por qué? ¿Por qué se preferían los ladrillos que la piedra? Porque la piedra era muy escasa en la zona de Mesopotamia y era muy costosa, muy costoso el transporte desde tierras lejanas hasta la zona de Mesopotamia. Bien, por otra parte, para decorar los muros de edificios importantes o de entradas importantes de las ciudades, sobre todo se van a decorar con ladrillos o se va a recubrir estos muros con cerámica vidriada o azulejos. Bien, elementos constructivos que van a desarrollarse en Mesopotamia, el arco de medio punto, ¿vale? Para realizar esa entrada o ese paso de una estancia a la otra, ¿bien? ¿En qué consiste un arco de medio punto? En una estructura semicircular apoyada sobre dos puntos, ¿bien? Cuando se realiza una sucesión de arcos de medio punto, podemos elaborar una cubierta de un edificio. Bien, pues bien, a esa cubierta caracterizada por ser un semi o una sucesión de arcos de medio punto, se les va a conocer como bóveda de cañón, ¿vale? En cuanto a las construcciones más importantes, como ya hemos dicho, los zigurats y los palacios, ¿bien? Estos palacios eran edificios civiles destinados sobre todo como vivienda tanto de reyes, de Soensi o Patesi, como de altos funcionarios y de militares, ¿bien? Aquí nos encontraríamos con esa sucesión de arcos de medio punto, llegaría más o menos hasta aquí, este sería el arco de medio punto, y cuando se produce una sucesión de varios arcos de medio punto nos encontramos con la bóveda de cañón como un elemento de cerramiento de los edificios en la parte de arriba. Para decorar algunas estancias, algunas puertas importantes, algunas puertas monumentales, pues sobre todo se va a utilizar la cerámica vidriada, ¿bien? Cerámica vidriada o azulejo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de esa puerta de Ishtar situada en la antigua ciudad de Babilonia, ¿bien? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Con un palacio? Pues sobre todo nos encontraríamos con el salón del trono, con las estancias del trono, con las estancias de los reyes, perdón, y posteriormente una serie de habitaciones que estaban o bien destinadas a ser la vivienda de los sirvientes de los reyes o también como almacenes, porque los palacios servían también como almacén de distribución de toda esa producción agrícola que se había recogido como si fueran impuestos, ¿vale? Aquí nos encontraríamos, ¿bien? Por otra parte nos encontraríamos con estos edificios, aquí nos encontraríamos con otro palacio. Si hablamos de los jardines colgantes de Babilonia, o por lo menos lo que se ha escuchado hablar, se puede decir que formaría parte de una estructura monumental caracterizada por la presencia de un zigurat, de varios palacios, etcétera. ¿Bien? Hablando de los principales edificios religiosos, estaríamos hablando del zigurat, ¿vale? Esto sería como una especie de pirámide escalonada, una superposición de terraza de ladrillo, ¿eh?
en los cuales nos vamos a encontrar sobre todo con dos templos principales, ¿vale? La capilla central, donde estaría situada sobre todo la escultura del dios al que estaba, al que se le encomendaba la defensa de esta ciudad, y por otra parte un templete donde se llevan a cabo pues todas esas actividades de celebración o de adoración de los reyes, no de los dioses, perdón. No estamos hablando solamente de edificios religiosos, también llevaba a cabo funciones económicas, astronómicas, como hemos visto antes, y políticas. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nos encontramos con los restos de un zigurat situado en el sur del actual Irak. Si nos damos cuenta, aunque esté hecho con ladrillo, nos faltarían varias terrazas todavía, ¿bien? Lo que nos indica esa escasa resistencia que tiene el ladrillo al paso del tiempo.